Un saludo para todos, mi nombre es Miriam Moreno y este primer video está dirigido a todas las personas que deseen iniciar o retomar estudios relacionados con ciencia e ingeniería. Vamos a trabajar magnitudes y unidades de medida. Empezaremos con los fundamentos de medida, las unidades de medida, luego la tabla de magnitudes, equivalencias y por último algunos ejemplos sobre conversión de unidades. Si escuchamos la palabra ¿qué es medir? La pregunta ¿qué es medir? Posiblemente muchos hemos pensado en una regla y su escala graduada. Es decir, estamos pensando en la magnitud longitud solamente. Entonces tomamos conciencia y recordamos que existen otras magnitudes medibles como la masa, la temperatura, el volumen, la presión, etc. Entonces, ¿qué es medir? Medir es comparar con un estándar o un patrón obtenidos arbitrariamente, pero que han sido aprobados internacionalmente. Se compara, por ejemplo, el ladrillo con la regla. La característica de la regla es que tiene una escala estandarizada que nos permite registrar la cifra, el resultado numérico, pero también las unidades de medida, en este caso los centímetros. Si queremos medir la longitud de objetos más grandes, podemos usar una cinta métrica. Pero si queremos medir objetos más pequeños, usaremos un calibrador. La característica del calibrador es su nivel de precisión. Es más preciso que la regla debido a que podemos anotar más cifras decimales. Pero en todos los casos podemos escribir las mismas unidades de medida, los centímetros. Aunque también podríamos cambiar a otros sistemas de unidades de longitud como sería metro, pie, pulgada, milla, yarda, nanómetros, etc. Hablando de otras unidades, otras magnitudes, no otras unidades, encontramos la masa con unidades como el kilogramo, el gramo, la libra, la arroba, la tonelada, etc. El tiempo, que es una medida muy antigua, se puede registrar en unidades como horas, minutos, segundos, días, semanas, años, etc. La temperatura la reconocemos en grados Celsius y en grados Fahrenheit, pero en sistema internacional, a nivel de ingeniería y de ciencias, debemos registrar la temperatura en Kelvin o en Rankine. La presión, que se puede medir con un manómetro, la registraremos en pascales, atmósferas, milímetros de mercurio, PSI, las llamadas libras de presión, que realmente no son libras, son libras sobre pulgada al cuadrado, y PSI son las siglas en inglés. Son ejemplos de las magnitudes más conocidas. Con el fin de organizar esta información y garantizar uniformidad en las mediciones, desde el año 1875 se creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que es el coordinador mundial de la metrología, o sea, del estudio de la medición. Y en el año 1955 se estableció la Organización Internacional de Metrología Legal, con el fin de promover la armonización global de la metrología. Entonces, a manera de introducción, de forma resumida, vamos a ver las magnitudes. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas y la Organización Internacional de Metrología Legal han clasificado las magnitudes en dos: magnitudes básicas y las magnitudes derivadas. Las magnitudes básicas se definen por sí mismas y son independientes de todas las demás, mientras que las magnitudes derivadas
son obtenidas por ecuaciones matemáticas o relaciones matemáticas en las cuales se pueden combinar o relacionar magnitudes básicas entre sí, magnitudes básicas con magnitudes derivadas o magnitudes básicas con magnitudes, o magnitudes derivadas entre sí. Hay solamente 7 magnitudes básicas. Son longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de materia, corriente eléctrica e intensidad luminosa. Y hay muchas magnitudes derivadas. Está el área, que se deriva de la longitud, el volumen, que también se deriva de la longitud, la densidad, que es la relación entre masa y volumen, la viscosidad, que ya es un concepto físico de fuerzas de fricción entre líquidos o entre fluidos, la velocidad, que depende si es movimiento uniforme o es movimiento uniformemente acelerado. Hay varias ecuaciones donde relacionan la longitud y el tiempo. La aceleración relaciona velocidad, longitud y tiempo. La fuerza relaciona masa con aceleración. La presión, que relaciona fuerza y área. La energía, el trabajo y calor son 3 magnitudes distintas, pero las unidades son las mismas. Podríamos definir trabajo, la relación fuerza por distancia, fácil, pero cuando se estudia física, el trabajo tiene un concepto más profundo. Entonces es necesario también, si van a estudiar física, no quedarse solamente con fuerza por distancia, sino que hay que estudiar todo un capítulo de lo que se ha estudiado respecto al trabajo, a la energía y al calor. La potencia, energía sobre tiempo y muchas más, puntos suspensivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es a completar una tabla donde a cada magnitud básica o derivada le vamos a poner la unidad de medida que ha sido estandarizada. Primero en sistema internacional sería la columna siguiente, la que vamos a llenar, la primera que vamos a llenar. En sistema denominado internacional, antiguamente se llamaba el sistema MKS, que son las siglas de metro, kilogramo, segundo, y también antiguamente se denominaba sistema métrico decimal. Entonces, estamos hablando de lo mismo, sistema internacional, sistema MKS o sistema métrico decimal. La siguiente columna que vamos a llenar son las unidades de medida de cada magnitud en el sistema CGS, también lo llaman cegesimal. Son las siglas de centímetro, gramo y segundo. La siguiente columna en sistema inglés. Y la última columna podemos tener una o varias unidades de medida que no han sido clasificadas, pero son aceptadas también. Entonces voy a girar la hoja para completar la tabla. Primero las magnitudes básicas. Entonces en las magnitudes básicas, en sistema internacional, la longitud tiene como unidad de medida el metro. Se escribe una M minúscula sin punto. La masa en sistema internacional tiene unidad de medida kilogramo, K y G minúsculas. El tiempo en sistema internacional tiene la unidad de medida el segundo. La temperatura tiene unidad de medidas los grados Kelvin, se escribe con una K mayúscula, aunque no está prohibido ponerle el simbolito grados Kelvin, para poder evitar confusiones con la K, el prefijo kilo. Cantidad de materia, la unidad de medida en sistema internacional es la mol. La corriente eléctrica tiene unidad de medida amperio con una A mayúscula. Y la intensidad luminosa tiene unidad de medida la candela, CD.
Bien, en sistema sexagesimal la longitud tiene unidad de medida el centímetro, la masa tiene unidad de medida el gramo, el tiempo tiene unidad de medida segundo, la temperatura también los Kelvin, cantidad de materia mol y corriente eléctrica, intensidad luminosa los mismos, amperio y candela. No voy a llenar más de corriente eléctrica porque es la misma. Bien, en sistema inglés, la longitud la podemos escribir en pie o la podemos escribir en pulgadas. La masa, la unidad de medida es la libra. El tiempo, la unidad de medida es el segundo. La temperatura, los grados Rankine. Voy a escribir en la parte superior el nombre Rankine para quienes quieran consultar un poco más, entonces sepan escribir el nombre. La cantidad de materia la podríamos escribir en libra-mol. Libra-mol, después miramos conversiones. Bien, amperios y candela. Otras unidades de medida que son aceptadas. Longitud. Podríamos encontrar mediciones de longitud en yardas, en millas, kilómetros y muchas más. Otras unidades de masa, podríamos expresar la masa en toneladas, en arrobas, onzas y muchas más. El tiempo lo podemos expresar en minutos, en horas, semanas, días, años, etc. La temperatura la expresamos muchas veces en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Y la cantidad de materia la podríamos expresar en kilogramo mol, en tonelada mol, etc. En ingeniería se usa mucho este tipo de unidades para la cantidad de materia. Bien, para las magnitudes derivadas. Entonces, en las magnitudes derivadas también podemos escribir las unidades de medida en los sistemas internacional, sexagesimal, sistema inglés y en otros sistemas. El área en sistema internacional la vamos a escribir como metros al cuadrado. El volumen lo vamos a escribir en metros cúbicos, m elevado al cubo. La densidad es la relación masa en kilogramos en sistema internacional sobre volumen metros cúbicos. La viscosidad la vamos a escribir como kilogramos masa sobre longitud metros y sobre tiempo, o sea, metros por segundo. La velocidad, longitud metros sobre tiempo segundos. Aceleración, longitud metros sobre tiempo al cuadrado, segundos al cuadrado. Estas son las unidades, no son fórmulas. A veces uno trata de confundir que aceleración es igual a longitud sobre tiempo al cuadrado y resulta que necesitamos estudiar física, determinar el tipo de movimiento, si es uniforme, si es uniformemente acelerado y determinar las variables que están involucradas y qué preguntas hay o qué problema hay al respecto. Entonces, estos solamente son unidades. La fuerza tiene unidades de masa, kilogramos, por aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Esta unidad, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, se abrevia, es igual a Newton, con una N mayúscula. La presión, les voy a escribir Newton acá en la parte superior, fuera de la tabla, Newton.
La presión es fuerza sobre área, o sea, estaríamos hablando en sistema internacional de Newton sobre el área metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado también se puede abreviar como Pascal, P mayúscula y una A minúscula. Debajo de Newton, en la parte superior, les voy a escribir el nombre. Esto con el fin de que ustedes puedan profundizar más los conceptos y buscar en internet, videos o en los libros estos términos que les voy diciendo. Energía, trabajo y calor son tres magnitudes distintas, pero las unidades de medida son iguales. De las tres, la más fácil de definir de forma corta es trabajo, que tiene unidades de fuerza, Newton, por unidades de longitud, Newton por metro. Newton por metro también se puede abreviar como Joule, una J mayúscula. En la parte superior derecha les escribo Joule, el Joule. La potencia se registra como energía sobre tiempo, joules sobre segundo, unidades de energía o de trabajo o de calor, joules sobre segundo. Y se abrevia como watt. También se los escribo en la parte superior. A veces le dicen los vatios. Bien, en sistema sexagesimal el área estaría en centímetros al cuadrado, el volumen en centímetros al cubo, la densidad, masa, gramos sobre centímetros al cubo, la viscosidad estaría en gramos sobre centímetro por segundo en el denominador. Esta unidad también se puede abreviar con una P minúscula, se denomina en español el poise, se escribe poise y es en honor a Poiseuille, quien trabajó fluidos, la viscosidad. Cuando se estudia en física y mecánica de fluidos, la viscosidad es la fuerza de fricción entre fluidos en movimiento. Bien, la velocidad en sistema sexagesimal sería centímetros sobre segundo, la aceleración centímetros sobre segundos al cuadrado, la fuerza masa, gramos, por aceleración, centímetros sobre segundo al cuadrado, y esta tiene nombre que es Dina. Presión, Dina, o fuerza sobre unidades de fuerza sobre unidades de área, centímetros al cuadrado. Energía, unidades de fuerza, Dina, por centímetro. Y también tiene un nombre abreviado que es el ergio. Ergio. Potencia no, acá no tenemos, pues podemos escribir como ergio sobre segundo. En sistema inglés, el área la podemos escribir de dos maneras. La podemos escribir como pie cuadrado o pulgadas al cuadrado. El volumen, pie cúbico o pulgadas cúbicas. La densidad, libra sobre pie cúbico o libra sobre pulgada cúbica. Bueno, voy a escribir solamente una, pero se puede cualquier relación masa sobre volumen me va a dar una unidad de densidad. La viscosidad podríamos escribir libra sobre pie por segundo. Velocidad, pie sobre segundo o pulgada sobre segundo. La aceleración, pie sobre segundo cuadrado o pulgada sobre segundo cuadrado. Acá escribo una de las dos. La fuerza en sistema inglés la vamos a expresar como libra fuerza. Libra fuerza es igual a
1 libra de masa por 32 punto algo, que es la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero expresada en pies sobre segundo cuadrado. Entonces tendríamos que hacer la conversión para definir la aceleración de la gravedad en sistema inglés. La presión es fuerza, voy a tratar de escribir pequeñito, libra fuerza sobre área pulgada al cuadrado. Yo escribo en español, pero ustedes saben que estas unidades son inglesas, entonces se debe escribir las siglas en inglés, aunque no hay problema si nosotros en español les escribimos en español. Esta unidad libra fuerza sobre pulgada cuadrado son las famosas libras de presión, que muchas personas del común utilizan ese término, libras de presión. Realmente son libras fuerza sobre pulgadas al cuadrado y se abrevian con las siglas en inglés PSI, Pound Square Inches. Energía en sistema inglés, o más que energía calor, se puede escribir en una unidad que se denomina BTU, British Thermal Unit. Potencia en sistema inglés se utiliza el caballo de fuerza, horsepower, HP, escribimos nosotros. Otras unidades de área, podemos escribir kilómetros al cuadrado, podemos escribir millas al cuadrado. Algunas no son tan comunes, pero se pueden escribir si están bien. Una longitud elevada al cuadrado me da un área. Volumen, bueno, además de estas, kilómetros cúbicos, millas cúbicas, que no son comunes, pero sí hay otras que son muy comunes, que antiguamente se denominaban unidades de capacidad. Ahora quedaron todas agrupadas en volumen. El barril, los galones, hay galones británicos y hay galones norteamericanos. El litro, el mililitro, bueno, lo dejo hasta acá. Densidad, pues cualquier relación de masa en otro sistema, por ejemplo toneladas sobre barril, no voy a escribir nada. Viscosidad no son muy comunes tampoco. Velocidad, pues podríamos escribir acá kilómetros por hora, que es la forma en que en Sudamérica usamos la velocidad del vehículo, pero también en Norteamérica usan milla por hora. Milla sobre hora. Se expresa por, pero es por cada hora tantas millas. La aceleración, pues también podríamos acá expresarla en estas unidades. La fuerza, pues igual, la masa por la aceleración. Presión, en presión sí tenemos otras unidades muy comunes, que son la atmósfera, el bar, es una unidad británica también, el bar, el milímetros de mercurio, voy a escribir en la parte superior aquí para que me quepa otra más, milímetros de mercurio, y voy a escribir otra, metros de agua, metros de agua. Eso es para poder visualizar que existen varias unidades de medida. Energía, trabajo y calor, hay otra unidad muy conocida que es la caloría. Y en potencia hay otra unidad de medida que también se usa, que es el caballo de vapor. Bueno, hay muchas más, pero podríamos trabajar con estas, entender estas, y si se necesita una adicional, pues se busca en los libros, se busca en internet, lo que necesiten. Bueno, ahora vamos a resumir la tablita. Acá pues ya escrita con letras de computador, pero es la misma tabla. Magnitudes básicas en la parte superior, las 7 magnitudes,
longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia o cantidad de materia e intensidad luminosa. Y magnitudes derivadas, acá hay área, volumen, densidad, viscosidad dinámica, velocidad, aceleración, fuerza, energía, presión, capacidad calorífica, acá hay alguna más, potencia, etc. Y pues las unidades en sistema internacional, en sistema sexagesimal, en sistema inglés y en otros. Bien. Ahora vamos a establecer no, sino escribir las equivalencias, porque muchas veces algo deseable es saber esos metros a cuántos centímetros equivale, o esos pies a cuántos centímetros equivale, o a cuántos metros, o a cuántas yardas, a cuántas millas, etcétera. Entonces necesitamos conocer cuáles son las equivalencias. Entonces, por ejemplo, algo muy conocido, pensaría yo, es que un metro equivale a 100 centímetros. Eso es como de las magnitudes más trabajadas. O que un kilogramo equivale a 1000 gramos. O que una hora tiene, aquí al lado derecho, 60 minutos. Y que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces voy a anotarles algunas de las equivalencias que nos pueden servir para trabajar en ingeniería, y si necesitamos más equivalencias las consultamos en los libros, casi todos los libros de ciencias. Bueno, entonces voy a anotarles acá algunas de las equivalencias. La primera restricción es que las equivalencias solamente se anotan para cada magnitud, o sea, solo para longitud yo tengo equivalencias entre las unidades de medida de longitud. Luego las de masa, no hay una equivalencia entre metros y gramos. Entonces, ¿a cuántos metros equivale un gramo? No, eso no se podría hacer. En cambio, ¿a cuántos centímetros equivale un metro? Sí se podría. ¿Por qué? Porque centímetros es unidad de longitud y metros es unidad de longitud. En cambio, cuando les digo a cuántos metros equivale un gramo, estaría hablando de unidad de longitud y unidad de masa, dos magnitudes distintas. No hay equivalencias. Lo que podríamos hallar serían relaciones matemáticas entre variables. Entonces, de pronto una propiedad de un material o alguna ecuación que sale por una relación entre esas variables, pero no hay una equivalencia. Bien, las equivalencias son estándares también. Entonces estas inclusive se pueden aprender de memoria porque no cambian, son estándares. Voy a empezar con la milla. Una milla equivale a 1609 kilómetros. Un kilómetro, ese prefijo kilo equivale a 1000. Entonces yo podría escribir 1, que es el kilómetro, 1 por 1000, que es la K, el prefijo 1000. 1 por 1000 serían 1000. Y quito ese kilo, ese prefijo K, y le dejo la M. Entonces un kilómetro equivale a 1000 metros. Un metro, ya les había dicho, equivale a 100 centímetros. Centi son 100 metros. Un pie equivale a 30.48 centímetros, y una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Una yarda, por ahí la teníamos escrita, una yarda equivale a 0,9144 metros. Listo, hasta ahí voy a dejar estas equivalencias de longitud, que las pueden anotar, se las pueden aprender. Masa
pues no hay muchas unidades de masa, pero tendríamos 1 tonelada métrica equivale a 1000 kilogramos. 1 kilogramo, entonces nuevamente prefijo kilo, que se escribe con la K. 1 kilogramo es lo mismo que 1000, entonces voy a escribir acá 1000 y quito el prefijo K, pero mantengo la G. Entonces aquí escribí 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. 1 libra en masa es igual a 453,59 gramos. Y podríamos pensar en la arroba. Una arroba es igual a 25 libras. Listo. Hasta aquí voy a dejar las de masa. Las que se necesiten adicionales se pueden consultar. Y unidades de volumen. Tendríamos un barril, es como el de los mayores. Un barril equivale a 42 galones norteamericanos. Un galón norteamericano equivale a 3.785 litros. Pero también les decía que hay galones imperiales. Entonces podemos escribir acá un galón británico o un galón imperial, es lo mismo. Equivale a 4.5461 litros. 54,61 litros. Un litro equivale a 1000 mililitros. Bueno, aquí les escribí, empecé con la sección de otras unidades que han sido aprobadas, que también son reconocidas, pero no he llegado al sistema internacional, que es el metro cúbico. Entonces necesito saber cómo hago la conversión de estas unidades que no tienen longitud elevada al cubo. Si miran, barril no es nada al cubo, galón no es nada al cubo, litros no es nada al cubo, mililitros no es nada al cubo, nada, estoy hablando de longitud. Entonces, ¿cómo hago para poder expresar esto? Entonces aquí hay una unidad que yo la llamo el comodín, y es precisamente el mililitro. Lo voy a escribir con azulito. Un mililitro es exactamente lo mismo que 1 centímetro cúbico, y lo llamo el comodín porque aquí ya puedo hacer la conversión. Yo puedo saber a cuántos mililitros equivalen tantos centímetros cúbicos y después empezar a convertir a galones, o saber cuántos centímetros cúbicos equivalen X mililitros y empezar a convertir a pies cúbicos, a pulgadas cúbicas, a metros cúbicos, lo que necesite. Entonces este lo resalto acá con verde. Ese es el comodín. 1 mililitro es lo mismo que 1 centímetro cúbico. Pero, ¿cómo hago para las siguientes equivalencias? Entonces, un pie cúbico en centímetros cúbicos o una pulgada cúbica. Entonces voy a pasar la hojita y voy a escribir y les voy a enseñar el truquito. Voy a enseñarles con el metro. Un metro equivale a 100 centímetros. Pero yo quiero es un metro cúbico. ¿A cuántos centímetros cúbicos equivale? Entonces lo que voy a hacer, lo voy a escribir con este azul clarito, es elevar al cubo a ambos lados del igual. Entonces elevar al cubo es elevar el número 1 al cubo, elevar la unidad de medida, metros al cubo, y al otro lado del igual hago lo mismo, elevo al cubo el número
y elevo al cubo la unidad de medida. Y hago la operación. 1 elevado al cubo me da 1 por 1 por 1 metros cúbicos es igual a 100 elevado al cubo, que sería 100 por 100. Entonces agregamos otros 2 ceritos y por 100 otros 2 ceritos. 100 por 100 por 100, 3 veces. ¿Qué número nos da? 1.000.000. 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, algo que creíamos que 1 metro son 100 centímetros, pero no 1 metro cúbico son 100 centímetros cúbicos. Entonces, ojo con ese detallito. 1 metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y con este truquito, que es elevar al cubo a ambos lados del igual, podemos sacar un listado largo de equivalencias de metros cúbicos a pies cúbicos a pulgadas cúbicas, que no lo voy a hacer acá, pero ustedes ya lo pueden ver en el truquito. Bien, voy a seguir anotando equivalencias. Entonces íbamos en volumen, entonces ahora voy a pasar a presión. Equivalencias de presión. Todas las equivalencias de presión las voy a registrar con el referente de una atmósfera. Una atmósfera es la presión que hace el aire sobre la Tierra a nivel del mar. Entonces, si subimos un poquito del nivel del mar, la presión baja, ya no es una atmósfera, es menor a una atmósfera. Entonces, ya teniendo esa referencia que una atmósfera es la presión sobre el nivel del mar o la fuerza que hace el aire en la superficie de la Tierra a nivel del mar, entonces podemos sacar las equivalencias. Una atmósfera en sistema internacional dijimos que la unidad es pascales. Entonces voy a escribir acá, equivale a 101.325 pascales. En sistema inglés dijimos que la presión se daba en PSI. Entonces una atmósfera es igual a 14,69 PSI, que son las siglas en inglés de libras fuerza sobre pulgadas al cuadrado. En otros sistemas habíamos anotado los milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio, pero de pronto ustedes se van a encontrar con una unidad que se llama torr, que no sé, en los años 70, en los años 80 se pidió cambiar milímetros de mercurio a torr, quitar esas siglas milímetros y decir torr, porque fue Torricelli quien halló este valor, pero igual ahora quedamos con las dos, milímetros de mercurio o torr. En otros sistemas les había enunciado el bar. Entonces, si miran arriba el pascal, acá voy a escribir las mismas cifras, pero con un solo entero. El resto son cifras decimales. 1.01325 bar. Algunos dicen que una atmósfera es lo mismo que un bar, porque el número 1,01 pues es casi igual a 1. Pero es mejor anotar toda la equivalencia porque ahí se ve que no es igual a 1, hay una pequeña diferencia. Y yo les anoté otra unidad que es el centímetro de agua o el metro de agua. Voy a anotarles en metros de agua. Una atmósfera equivale a 10,33 metros de agua. Bien, y por último voy a anotarles equivalencias, dos equivalencias de unidades de potencia. Me faltan las de energía también. Bueno, potencia. Un kilovatio equivale a 1,36 caballos de vapor y un kilovatio
equivale a 1.34 caballos de fuerza. Y voy a trazar acá la línea. Para energía también tenemos unas equivalencias pequeñas. Energía, una caloría equivale a 4.1868 joules y un BTU equivale a 1055 joules. 1055 joules. Listo. Estas son como las equivalencias más trabajadas en ingeniería, pero hay muchas más, obviamente. Entonces aquí es solamente para que las tengan presentes porque de pronto las voy a usar. Bien, ¿qué me hace falta? Las equivalencias, que no son equivalencias sino fórmulas para hacer conversión entre las unidades de temperatura. Entonces ustedes me dirán, no, pero también le hace falta el tiempo y le hace falta el área y le hace falta el volumen y bueno, volumen sí lo miramos, pero pues hay un listado larguísimo. De tiempo nunca les pongo equivalencias y ya me acostumbré porque creo que es lo que más se maneja. Uno sabe que un día está formado por 24 horas, 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Entonces, pues estas son como las más fáciles de manejar. Pero si de pronto hay alguna duda, pues muy fácil, se consulta. No se debe asustar con la consulta. Bien, temperatura, voy a escribirlas acá. Son ecuaciones. Entonces aquí ya no voy a hablar de una equivalencia, sino ecuaciones. Entonces, la primera ecuación para hacer la conversión desde Celsius hasta Fahrenheit. Entonces yo quiero hallar grados Fahrenheit y conozco el valor de la temperatura en grados Celsius. Entonces lo que hacemos es coger ese valor de temperatura en grados Celsius, lo multiplicamos por 9/5, yo lo dejo así porque es el origen, 9/5 de grados Celsius, y a ese número le vamos a sumar 32. 9/5 por grados Celsius se le suman 32 y queda convertido en Fahrenheit. Si lo que quieren es hallar los grados Celsius teniendo los Fahrenheit, fácil, despejan esta ecuación con álgebra. Entonces lo que hacemos es, primero quito el 32 que está al lado derecho del igual con una suma, lo paso al lado izquierdo restando, entonces les va a quedar grados Fahrenheit menos 32. En el lado derecho les va a quedar, el orden de los factores no altera el producto, entonces voy a escribir 9/5 primero y grados Celsius después, no importa el orden porque estoy multiplicando. 9/5 por un valor que tengo de temperatura en grados Celsius. Listo, esto está al lado derecho del igual y está multiplicando el 9/5. Yo lo que quiero es quitar ese 9/5, que es muy fácil pasarlo al otro lado del igual, pero lo que le deben tener cuidado es que en el lado izquierdo hay una resta. Entonces la sugerencia, pongan el paréntesis y ahora sí. El 5 al lado derecho está dividiendo, pasa al otro lado del igual a multiplicar. El 9 está multiplicando al lado derecho, pasa al otro lado del igual a dividir. ¿A quién? A lo que estaba en el lado izquierdo, que era grados Fahrenheit, menos 32 y estaba entre paréntesis. Igual, como ya quité el 9/5, lo pasé al otro lado del igual, entonces me va a quedar grados Celsius. Y ahí logramos ya despejar la ecuación. Y podemos tener el valor de grados Celsius si conozco la temperatura en grados Fahrenheit, o podemos hallar los grados Fahrenheit si conozco los grados Celsius. Entonces, cualquiera de las dos.
Segunda ecuación. Grados Kelvin, acá ya no me voy a demorar tanto. Grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. Depende del nivel de precisión que necesiten. Podrían dejar solo el 273, pero en termodinámica hay que tener el punto 15. Y tercera ecuación, grados Rankine. Voy a escribirles el nombre acá. Rankine. Voy a escribirles el nombre acá. Kelvin. Y en la parte inferior voy a escribirles los otros dos nombres. Celsius y Fahrenheit. Fahrenheit. Esto es para que ustedes tengan los nombres y puedan consultar más rápido en internet. Bueno, entonces grado Rankine es igual a grados Fahrenheit más 460. Estas son las ecuaciones para convertir temperaturas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios sencillos de conversión de unidades. El primer ejercicio, convertir 18 años en segundos, lo voy a hacer como si no supiéramos o de pronto no sabemos cuál es la equivalencia de años en segundos. Entonces voy a trabajar con factores de conversión, pero es posible que ustedes, alguno, esté pensando que esto se hace con reglas de 3. Entonces lo voy a hacer primero con reglas de 3, trabajando todas las equivalencias que voy a registrar ahorita, y después les enseño factores de conversión. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la regla de 3 sirve cuando las conversiones son muy sencillas, pero cuando ya hay conversiones muy complejas en ingeniería y en ciencias, hay unas conversiones un poco más difíciles, entonces es más fácil usar el factor de conversión y a la final termina uno trabajando todo el tiempo con factores de conversión cuando aprende a hacerlo. Bien, entonces voy a anotar las equivalencias que vamos a utilizar. Las voy a anotar aquí al lado derecho, voy a hacer una rayita, y segundos es el más pequeño. De segundos lo podemos pasar a minutos. Entonces escribimos acá 1 minuto es igual a 60 segundos. Esa es una equivalencia que vamos a trabajar. De minutos podemos pasar a horas. 1 hora es igual a 60 minutos. De horas podemos pasar a días. Un día equivale a 24 horas. De días podemos pasar a meses, pongámosle, o de una vez a años, ¿no? A años, porque meses hay de 30, hay de 28 y hay de 31. Entonces, borremos esto para que no se vea tan feito. Un año, 365,15 días. Listo. Entonces, con estas 4 equivalencias voy a trabajar reglas de 3 y después hacemos el mismo ejercicio con factores de conversión. Entonces, ¿qué haríamos con regla de 3? Pues tengo el dato 18 años, lo voy a subrayar acá. Este es el dato que tenemos, 18 años, y es lo que queremos convertir. Entonces, de años en las equivalencias podemos pasar a días. Después de días pasamos a horas. Después de horas pasamos a minutos y después de minutos pasamos a segundos y llegamos a la respuesta que nos están pidiendo. Entonces tendría que hacer 4 reglas de 3. Entonces, primera regla de 3 la voy a anotar como yo me la aprendí.
Yo sé que hay muchos estilos, pero yo lo trabajo así. Un año equivale a 365,15 días. Entonces, ¿a cuántos días le pongo una X? Equivalen 18 años. Listo. Y para despejar esa X en días, porque la respuesta va a quedar en días, lo que hago es multiplicar en cruz 18 por 365 y dividir por un año. Entonces X va a quedar igual a 18 años por 365,15 días sobre un año. Aquí se ve perfectamente que se pueden cancelar las unidades años con años y la respuesta X va a quedar en días. Esa no se cancela. Entonces usamos la calculadora. 18 por 365.15 dividido 1 pues da lo mismo. Entonces aquí esta primera regla de 3 nos daría 6.572.7 días. Bueno, segunda regla de 3, pasamos, ya tengo en días, paso a horas. Entonces, si un día, un día equivale a 24 horas, ¿cuántas horas? Ahora una nueva X equivale a 6.572,7 días. Nuevamente lo mismo. 6.572 lo multiplico por 24 y lo divido por un día. Y ahí despejamos la X. Entonces X es igual a 6.572.7 días por 24 horas dividido un día. Y esto es igual, desaparece una nueva X que es igual, la voy a escribir en la parte superior, 157.744.8 y cancelamos días con días y nos queda vigente la unidad horas que no se canceló. Bien, tercera regla de 3, esta no la voy a escribir, pero ya se la imaginan. Pasamos de horas a minutos. Si una hora son 60 minutos, 157.744.8 horas, ¿a cuántos minutos equivale? Entonces multiplicaríamos por 60 para que nos quede en minutos. Y acá va a aparecer voy a ponerle X3 es igual a 9.464.688 minutos. Y ya tengo minutos, lo convierto a segundos. Si un minuto son 60 segundos, 9.464.688 minutos, ¿a cuántos segundos equivale? Entonces multiplicamos por 60 y me va a dar acá un X4 que es igual a 567 millones 881.200
280 segundos. Entonces ahí se habrían hecho 4 reglas de 3. Si hacemos factores de conversión, obviamente voy a hacer 4 factores de conversión, pero los 4 factores de conversión van a estar en una sola operación, no voy a llenar tanto espacio. Entonces les voy a enseñar el factor de conversión. Empiezo con el dato 18 años. Y lo mismo, voy a convertir de años a días porque es el primer dato que tengo. El primer dato que tengo acá, años, un año 365,15 días. Entonces puedo hacer esa conversión. Como es un factor, lo que voy a hacer es multiplicar. Multiplico por, abro paréntesis, un factor. Entonces, y voy a hacer 4 factores. Entonces este primer factor es una equivalencia. ¿Cuál equivalencia? Esta que acabo de anotar aquí, voy a ponerla con resaltador verde. Esta equivalencia. Un año es igual a 365,15 días. Entonces, como voy a escribir esa equivalencia como una división, en el denominador voy a poner años para que se me cancele con los años del número 18. Y en el numerador voy a poner días, que es lo que tengo, lo que conozco, la equivalencia de días a años o de años a días. El número, entonces acá voy a marcarles. El número que acompaña a la unidad año es 1 en la equivalencia. Y el número que acompaña a la unidad días es 365,15. Entonces en mi factor donde dice años le voy a poner 1, un año, bueno, ahí borraría la S del plural. Un año equivale a 365,15 días y escribo en el numerador el 365,15. Espérenme, lo escribimos acá bien porque esto quedó muy mal. Listo, 365,15 días, un año, y la idea es que yo cancelo la unidad año que está en el denominador con la unidad año que está en el numerador. Queda convertido lo que tengo ahí escrito en días. Si lo comparan con nuestra primera regla de 3, exactamente es lo mismo. 18 años por 365 sobre un año. Pero no voy a sacar esta respuesta parcial, sino lo que voy a hacer es a multiplicar por un segundo factor. Entonces, por, abro paréntesis, segundo factor. El factor es la equivalencia y la equivalencia va a ser días en el denominador para que se cancele con el días del numerador y en el numerador horas, porque la segunda equivalencia que conozco es esa, un día es igual a 24 horas. Entonces, horas. Numeritos, donde dice día lo acompaña el número 1, donde dice horas lo acompaña el número 24. Cancelo días del numerador con días del denominador y ya me queda convertido en horas. Bueno, este no es tan fácil de visualizar, pero estamos haciendo lo mismo que nuestra segunda regla de 3. Tercer factor de conversión. Entonces ahora voy a pasar a minutos. Entonces el factor, en el denominador pongo horas, en el numerador pongo minutos.
Y los numeritos, al lado de hora el número 1, que es la equivalencia, y al lado de minutos pongo 60. Una hora equivale a 60 minutos. Cancelo horas con horas y me queda convertido en minutos. Y el último factor de conversión, de minutos a segundos. Minuto en el denominador, segundos en el numerador. Numeritos, donde dice minutos, el número es 1, donde dice segundos, el número es 60. Bueno, aquí nos dio todo en el denominador 1, 1, 1, pero es posible que los números fueran inversos. Bueno, que hubiera una equivalencia que no es 1 a 60, sino 60 a 1. Pero en este caso, pues coincidió. Ahora, ¿qué hacemos? Pues calculadora, como esto es un repaso, entonces les voy a decir. Van a multiplicar todo lo que tengan en el numerador, en cifras numéricas, con su calculadora. 18 por 365,15 por 24 por 60 por 60. Cuando terminen, le pueden escribir igual en la calculadora y hacen la operación de división y abren un paréntesis. Si hubiera otros números, acá no lo hago, acá lo escribo, pero no lo necesitamos. Le abren un paréntesis y escriben todos los números que estén en el denominador. En este caso son 4 unos. Entonces 1 por 1 por 1 y por 1. Y cierran paréntesis. Los paréntesis son muy importantes cuando hacen estas operaciones. Bien, y ahora pues nos va a dar solamente 18 por 365,15 por 24 por 60 por 60 y ya no tengo que dividir por 1 porque ya está por 1 no tiene el lío. Bueno, entonces es 18 por 365,15 por 24 por 60 por 60 y la respuesta da 567 millones 81.280. Listo, aquí solo escribí los números porque en la calculadora nunca se ponen las unidades, pero tengo que devolverme a la parte de arriba donde tenía las unidades completicas. Me hizo falta cancelar minutos con minutos y lo único que yo no cancelé fue segundos. O sea que la unidad les va a quedar aquí, segundos. Entonces, 18 años es lo mismo que 567.881.280 segundos. Acabamos de hacer una operación de conversión de unidades usando factores de conversión. Muy sencillo. Si quieren, hacemos otro. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio para visualizar el por qué el factor de conversión es más sencillo que la regla de 3. Es más, este ejercicio no lo voy a hacer con regla de 3 porque me enredaría mucho. Entonces voy a trabajarlo con factor de conversión. Nos piden convertir 32 PSI en newton sobre centímetro cuadrado. Voy a recordar aquí al lado derecho las equivalencias de presión, porque estas son unidades de presión. Dijimos que todo se trabajaba desde una atmósfera. Una atmósfera en PSI son 14.69 PSI. Y newton sobre centímetro cuadrado.
difícil, porque si no estamos mal y si recordamos, en sistema internacional la atmósfera se escribía o equivalía a 101.325, pero la unidad es pascal, o sea, newton sobre metro al cuadrado. Y aquí está combinando newton sobre centímetro cuadrado. Entonces, ahí hay un pequeño detallito. Listo, esto es lo único que voy a usar. Bueno, no es lo único. Voy a también a usar la equivalencia de metros a centímetros. Un metro equivale a 100 centímetros. Listo, estas son las tres equivalencias que vamos a trabajar. Entonces, ¿por qué? Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, lo más parecido a la pregunta que nos están planteando, la unidad más parecida es pascal, newton sobre metro cuadrado, pero no es igual. Entonces, vamos a hacer factores de conversión para llegar a newton sobre centímetro cuadrado, empezando en PSI. Listo, entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos el dato del 32, acá con negrito. 32 PSI. Listo, yo puedo convertir de PSI a atmósferas. Voy a hacerlo por paso a paso. De PSI puedo pasar a atmósferas porque es la primera equivalencia que conozco acá arriba. Entonces, voy a multiplicar por un factor. Ese factor va a tener en la parte inferior o en el denominador la unidad PSI y en el numerador la unidad atmósfera. Al lado de atmósferas, el número que está en la equivalencia es un 1 y al lado de PSI el número equivalente es 14,69. Entonces ahí estoy escribiendo una atmósfera en el numerador equivale a 14,69 PSI en el denominador. Cancelo la unidad PSI del denominador con la unidad PSI del numerador. Y me quedan en atmósferas. Desde las atmósferas puedo convertir, o desde la unidad de atmósferas puedo convertir a newton sobre metro cuadrado, o sea, pascales. Entonces multiplico por otro factor. En el denominador voy a poner atmósferas. En el numerador voy a poner newton sobre metro cuadrado. No voy a escribir pascales porque no me sirven ahorita los pascales, sino newton sobre metro cuadrado. Números. Al lado de atmósfera está el número 1 allá en la equivalencia y al lado de newton sobre metro cuadrado está la cifra 101.325. Listo, cancelamos atmósferas del denominador con atmósferas del numerador y la respuesta nos va a quedar en newton sobre metro cuadrado. Newton ya lo tengo en el numerador y eso es lo que me están preguntando, entonces lo voy a chulear. Este newton del numerador ya no necesito convertirlo, pero en el denominador requiero centímetros al cuadrado. Voy a borrar, requiero centímetros al cuadrado y lo que tengo son metros al cuadrado en el denominador. Entonces lo que vamos a hacer es un factor de conversión. Puede ser en el numerador, no importa, lo voy a escribir allá arriba. El factor va a tener metros elevado al cuadrado en el numerador y centímetros elevado al cuadrado en el denominador. Entonces recuerden el truquito. Como aquí yo tengo la equivalencia lineal, un metro equivale a 100 centímetros, pero no necesito un metro, sino necesito metros al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Elevo al cuadrado todos los números y las unidades. 1 al cuadrado,
metros al cuadrado es igual a 100 al cuadrado, que sería 10.000 centímetros al cuadrado. Entonces ya tengo la equivalencia. Un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Creo que no me va a caber aquí, entonces voy a agrandar un poquito el paréntesis. Entonces nuestro factor de conversión va a tener en el numerador, dijimos, metros cuadrados, y en el denominador centímetros al cuadrado. Numeritos, donde está el metro cuadrado, 1 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, 1. Y donde está centímetros al cuadrado, 10.000. 10.000. Cancelamos el metro cuadrado que está en el denominador, el newton sobre metro cuadrado, con el metro cuadrado que está en el numerador. Y nos va a quedar vigente el centímetro al cuadrado en el denominador y nos va a quedar el newton que ya chuleamos en el numerador. Bien, entonces, calculadora, voy a escribir acá un igual, calculadora, todo lo que está en el numerador, 32 por 1 por 101.325 por 1 sobre, cuando terminen esto, inclusive lo pueden escribir entre paréntesis en la calculadora, dividido y otra vez un paréntesis, 14,69 por 1 por 10.000. Cierran paréntesis y la unidad la voy a escribir de una vez. Newton, que quedó sin cancelarse, y en el denominador centímetros cuadrados, y esa va a ser la respuesta. Entonces, igual, calculadora, abren paréntesis, 32 por 101.325, el 1 pues ya no lo necesitan, sobre 14,69 por 10.000. Cierran paréntesis, igual, y esto da 22,072. 22,072 newton sobre centímetros cuadrados. Voy a revisar la operación. Sí, 22,072. Listo, con esto creo que quedan un poquito revisado el concepto de factor de conversión, las unidades de medida, y si necesitan de pronto alguna ayudita me pueden escribir a mi correo que está en la pantalla, moamy2002@yahoo.com.mx. Muchas gracias por su atención y los espero con las siguientes secciones introductorias a el concepto de densidad y a los cálculos cuando se relaciona átomo, molécula y mol en química. Un abrazo, feliz día.